vamos a empezar con esto. Primero, para rotacionar en coordenadas esféricas. Entonces tenemos un campo cuyo dominio está en R3 a excepción del eje Z. Esto es porque pues, así es más fácil trabajar con coordenadas esféricas. Y es un campo expresado en coordenadas esféricas. Esto quiere decir que F lo podemos ver como el campo cuyas funciones coordenadas son f rho, f teta y f phi, donde estas tres funciones escalares dependen de las variables rho, phi y teta de un punto X expresado en coordenadas esféricas. Entonces, si dicho punto X pues tiene estas coordenadas rho, teta y phi, entonces la expresión f de rho evaluada en rho teta phi, f de teta evaluada en rho teta phi, aquí nací, y f de phi evaluada en rho, teta y phi, pues estas cosas que representan el valor del campo F en el punto X en un cierto sistema coordenado. En un cierto sistema coordenado ubicado en el vector X. Y el cual lo podemos formar, lo podemos expresar con los vectores. Por los vectores vamos a llamarles el vector canónico rho de X, que va a ser igual a coseno de teta por seno de phi, seno de teta por seno de phi y coseno de phi. Luego vamos a tener el vector canónico E de teta de X, el cual va a estar en el plano XY y va a tener la forma menos seno de teta, coseno de teta, 0. Y vamos a ocupar otro vector canónico, al que vamos a llamar E phi de X, y este va a ser igual a coseno de teta, seno de phi, seno de teta, seno de phi, y finalmente menos seno de phi. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues bueno, ya tengo mi campo que está expresado en coordenadas esféricas. Pero para yo poder representar este campo y posteriormente su rotacional, pues necesito apoyarme en un sistema cartesiano, el cual voy a formar a partir de estos tres vectores que están relacionados con mi vector X, que tiene coordenadas esféricas, rho, teta y phi. Entonces, si mi vector X es este de acá, que tiene coordenadas rho, teta y phi, entonces mi vector canónico rho de X va a ser el vector que tenga la misma dirección que X, pero de norma 1. Si calcula la norma de rho de X, pues va a tener norma 1. Y luego me voy a generar otro vector que es sobre el plano XY llamado E de teta de X y uno más que es E phi de X. No voy a hacer eso, pero si hacen las cuantitas podemos ver que estos tres vectores forman una base ortonormal de mi espacio de R3. Eso quiere decir que todos tienen norma 1 y que son ortogonales entre sí. Son ortogonales 2 a 2. Entonces, para poder expresar el rotacional de mi campo F, voy a valerme de las coordenadas cartesianas formadas a partir de estos tres vectores. Ok,
¿Ok? Queda también lo que hicimos en su momento para el rotacional y la divergencia en el plano. Bueno, ya que tengo mis tres vectores generadores para mi nuevo sistema cartesiano, pues vamos a ver cómo se ve mi campo F expresado en con esta base. Eh, como estos vectores estos vectores que están expresados en coordenadas cartesianas, se sigue que a mi campo F lo vamos a poder expresar como su componente F rho de X por el producto punto con el vector E rho de X. Luego, a eso le vamos a sumar la componente teta de F por el producto punto del vector E de teta de X. Y finalmente esto le sumamos la componente phi del campo F por el producto punto del vector canónico phi de X. ¿Ok? Entonces, F, como pusimos acá, pues va a estar expresado en coordenadas esféricas, y si lo queremos ver en coordenadas cartesianas, utilizamos estos tres vectores aquí generadores para pues, encontrar el valor cartesiano de F, ¿no? Que va a ser esto de acá. Entonces, lo que queremos es escribir el rotacional de F en, en sus coordenadas esféricas, o pasar las coordenadas esféricas a las coordenadas cartesianas. Entonces, para describir este rotacional, el rotacional de F en un punto x0, donde el punto x0 está expresado en coordenadas esféricas ρ0, θ0 y φ0. Basta con encontrar sus coordenadas en el sistema cartesiano generado por los vectores rho de x, teta de x y phi de x. Esto es, hay que encontrar el rotacional de f de x por el producto punto con el vector r de x. Hay que encontrar el producto punto del rotacional de f en ese punto x0, que falta el 0, aquí también, por el producto punto con el vector e teta de x0. Y hay que encontrar el producto de este rotacional con el vector phi en x0. ¿Vale? Entonces, como el rotacional va a estar expresado en coordenadas esféricas, utilizamos el producto punto con estos tres vectores canónicos para expresarlo en coordenadas cartesianas, las generadas a partir pues, de estos vectores, ¿no? Y pues como les dije, este ya no lo voy a
son muchas cuantitas, entonces, y hay que apoyarnos en varios teoremas que vimos, que ya vieron con Luis. No lo vamos a hacer porque pues, ya no tiene mucho caso, pero voy a mostrarles cómo queda al final, cómo son estas expresiones. Entonces, haciendo los cálculos, llegamos aquí. Entonces, déjenme hacer esto. Pues primero, el rotacional de f por el vector canónico rho de x va a ser 1 sobre rho 0 por el seno de phi 0 por la parcial de seno de phi por f de teta respecto de phi evaluada en x0 menos la parcial de f de phi respecto de teta evaluada en x0. Esa va a ser la primera función coordenada del rotacional de f en coordenadas cartesianas. Luego la segunda sería su segunda componente del rotacional sería 1 sobre rho 0 por la parcial de la función rho por f de phi respecto de rho evaluada en x0 menos la parcial de f de rho respecto de phi evaluada en x0. Y finalmente, vamos a ponerlo más acá abajo. Ahí está. La tercera función coordenada rotacional de f será 1 sobre rho 0 por 1 sobre el seno de phi 0 por la parcial de f de rho respecto de teta evaluada en x0 menos la parcial de rho por f de teta respecto de rho evaluado en x0. Para llegar a estos resultados tenemos que utilizar un teorema que vieron con Luis en su momento, creo, que decía que pueden expresar el rotacional de un campo mediante un límite de la integral sobre un área, ¿no? La integral de una integral de superficie sobre el área de esa superficie. Y pues tenían que hacer muchas cuantitas por ahí, y bueno. Entonces esa prueba, si quieren la pueden checar en el libro de Pi. Ya pues, viene casi por el medio del capítulo 4, pero pues estos son los resultados. Entonces si llegan a encontrarse problemas en los que el rotacional de un campo está expresado, tienen que encontrar el rotacional de un campo expresado en coordenadas esféricas, pues más o menos está, pues estos serían los valores que tienen que encontrar, ¿no? Y pues si podemos hacer rotacional, también podemos encontrar la divergencia de un campo expresado en coordenadas esféricas, pero eso ya no lo vamos a hacer porque pues ya casi no vamos a trabajar con ese tipo de campos. ¿Ok? Y bueno, con eso termina, eso sería rápidamente el rotacional de un campo coordenadas esféricas y ahora vamos a ver el tema del día que son los campos solenoides. En su momento, cuando estamos cuando estamos estudiando los campos en el plano, tocamos a los campos conservativos o los campos gradientes. Son campos, como les dije, definidos sobre el plano, tales que los podemos ver como el gradiente de una función escalar definida sobre el mismo dominio del campo F. ¿Ok? Y teníamos, pues estas cosas tenían muchas propiedades muy interesantes respecto a la integral y eso. Entonces, vamos a hacer algo muy similar con los campos solenoides. Los campos solenoides son campos en R3 que los podemos expresar como una cierta derivada de otro campo también de R3 a R3. Entonces, eso van a ser los campos solenoides y vamos a ver qué propiedades tienen. Entonces, campos solenoides. Supongamos que para cualquier campo F definido sobre una región de R3, se puede encontrar un campo G definido sobre la misma región en R3, tal que
f de x es igual al rotacional de g en x para toda x en U. Como el rotacional de g pues, está compuesto por parciales de g, de cierta manera nuestro campo f es una derivada. Entonces vamos a ver qué propiedades o qué propiedad tienen estos campos que los hace de utilidad. En este caso, el teorema de Stokes nos dice que eh, para cualquier superficie S contenida en la región donde está definida nuestros campos, se cumple que, pues primero, la integral de superficie de F sobre S va a ser igual, por esta igualdad de aquí arriba, a la integral de superficie del rotacional de G sobre la misma superficie S. Pero el teorema de Stokes nos dice que esta integral de superficie sobre el rotacional de G lo podemos intercambiar por la integral de línea de el campo G sobre el contorno o el borde geométrico de la superficie S. Esto es, podemos reducir la integral de superficie la integral de superficie de F sobre S a una integral de línea del campo G sobre el borde de S. ¿Ok? Entonces, esa sería la utilidad de estos campos, que puedes intercambiar toda una integral de superficie por una integral sobre el contorno de esa superficie. Que de cierta manera recuerda el teorema fundamental de cálculo. En ese lo que hacíamos es la integral sobre todo un intervalo, pues es simplemente considerarte los valores de los extremos, ¿no? Del borde. Y algo así pasa aquí. Como f es de cierta manera la derivada de un campo, pues en vez de calcular la integral sobre toda la superficie, solo tienes que calcular la integral de la función original o la primitiva, entre comillas, de ese campo f en el borde de la superficie. ¿Ok? Entonces, básicamente, pues dependiendo de qué tan complicado sea el campo G, pues te puede reducir bastante los cálculos de una integral de superficie. Ahora, aquí estamos suponiendo que pues para cualquier campo F siempre podemos encontrar este campo G, pero pues no siempre va a pasar esto. Sin embargo, no siempre existe o no siempre pasa que el campo F lo podemos expresar como el rotacional de un campo G para algún campo G. Y vamos a ver un ejemplo de eso. Vamos a dar un campo F tal que no lo podemos expresar como el rotacional de algún otro campo G. Pero bueno, hasta aquí tienen alguna duda. Más o menos está claro cuál es la idea de los campos solenoides. Ok, parece que sí está claro.
Bueno, vamos a ver un ejemplo de esto. Y si hace rato no hicimos cuentas para el rotacional en coordenadas esféricas, pues aquí sí vamos a hacer un poquito más de cuentas. Así que agárrense. A ver, tenemos f, el campo definido sobre R3 menos el origen, a R3 definida como f de x, y, z igual a x sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada a la 3 medios, y sobre el mismo denominador y z sobre el mismo denominador. Entonces hay que demostrar que no existe ningún campo G sobre el mismo dominio, tal que f se puede ver como el rotacional de este campo G. ¿Ok? Entonces, como vimos que la utilidad de estos campos pues es calcular, reducir la integral sobre una superficie, pues hay que proponer una superficie que rompa esa igualdad. Y la que vamos a ocupar es la esfera de radio 1 centrada en el origen, la de siempre. Eh, Vamos a ponerle así. Sabemos que S, la esfera de radio 1 contenida, de radio 1 centrada en el origen, pues primero está contenida en 1. Recuerden, nuestra región no es todo el espacio menos el origen. Y la esfera sí está centrada en el origen, pero pues el origen no es parte de la esfera. Entonces, sí pasa eso, que S está contenida en 1. Y pues hay que dar una parametrización de esta esfera, una parametrización bonita, que sea simple, que tenga buena orientación y todo eso, ¿no? Entonces S está contenida en 1 y está parametrizada por la función le puse radio 1, vamos a ponerle cualquier radio R positivo, para ver que son muchas superficies las que pueden romper una infinidad de superficies las que pueden romper la igualdad. Entonces, una superficie de radio R centrada en el origen va a estar parametrizada por sigma de teta, phi, igual a, dejamos el radio fijo, R, y las demás son coordenadas esféricas como siempre. Coseno de teta por seno de phi, R, seno de teta por seno de phi, y R, coseno de phi. Siendo que el punto teta, phi me lo estoy tomando en el rectángulo cerrado 0,2 pi cruz 0, pi. ¿Vale? Esa es mi parametrización de mi esfera de radio R centrada en el origen. Bueno. Sí, creo que fue la clase pasada conmigo. Vimos un ejemplo de cómo aplicar el teorema general de Gauss para un campo en R3, y de hecho utilizamos este campo. Y no solo que utilizamos este campo, calculamos la integral de superficie de este campo sobre esta esfera, la esfera de radio R. Entonces, ya no voy a resolverla, pero haciendo los cálculos, tenemos que la integral del campo F sobre la esfera respecto a la parametrización sigma va a ser igual a menos 4pi. ¿Ok? Les digo, esa cuantita la pueden encontrar en la clase pasada, me parece.
Y pues sí. Y si no, pues, pues ya saben cómo hacerlo, ¿no? Encuentran el vector, los vectores normales para la parametrización, sigma, hacen el producto punto de eso con el campo F volado en la parametrización y resuelven la integral, ¿no? Pero bueno, esa es la integral. Ahora, lo que yo voy a hacer es suponer que existe un campo G, tal que pues sí es el rotacional de F en X, y voy a probar que la integral de, pues como el campo G es bonita y todo, por Gauss, lo vamos a poder ver. Esta integral la vamos a poder ver como la integral del campo G sobre el borde de S, inducido por la parametrización sigma. El objetivo ahora es calcular esta integral y ver que es distinto a menos 4pi. Entonces, pues vamos a hacer eso. Ahora bien, supongamos, eh, pues sí, vamos a ponerle por contradicción, que existe un campo G definido sobre la misma región U, que va de R3 a R3, tal que el rotacional de G evaluado en X coincide con el campo F de X para cada X en U. Luego, por el teorema de Stokes, bueno, suponiendo que G es bonita y todo, sabemos que la integral del rotacional de G sobre nuestra esfera va a ser igual a la integral sobre el campo G sobre el borde de la esfera S, inducido por la parametrización sigma. Entonces, lo que yo voy a probar es que esta última integral es igual a cero. Entonces, lo que hay que hacer primero para esto es dar una parametrización del borde de mi conjunto A, en donde estoy el dominio de mi función sigma, de mi parametrización sigma, componerlo con sigma y hacer calcular esta integral de acá, ¿no? Entonces, 6, 3, entonces, el dominio de mi función sigma es un rectángulo que tiene esta forma, cuyos vértices son el 0, 0, el 2pi, 0, 2pi, pi y 0, pi. Pues bueno, lo que hay que hacer es que hay que parametrizar la frontera de este dominio, de esta región rectangular, y luego esa parametrización la componemos con la región sigma. Como nuestro dominio es una región rectangular, podemos partirla en pues, los 4 lados del rectángulo y ya luego los componemos con sigma. Entonces, notemos que la frontera de este rectángulo, 0,2pi cruz 0, pi, lo podemos parametrizar con las funciones
Pues primero vamos a parametrizar el lado de abajo, que va de 0, 0 a 2pi, 0. Y en este caso la coordenada y es siempre 0. Entonces gamma 1 de t lo podemos poner como t, 0. Con t entre 0 y 2pi. ¿Vale? Luego gamma 2 de t, vamos a parametrizar el lado derecho. Y de hecho con queremos que vayan en un sentido bonito, ¿no? Entonces, gamma 1 me parametriza el lado de abajo, gamma 2 me va a parametrizar el lado derecho, y ese lo podemos ver como la primera coordenada x siempre va a ser 2pi, y la segunda es la que va a variar, t, y el t ahora va a variar de 0 a pi. Luego, gamma 3 de t es el lado de arriba, pero lo vamos a querer parametrizar en este sentido. Entonces, para eso, vamos a utilizar la primera coordenada, va a ser 2pi menos t, y la segunda coordenada se va a quedar fija, va a ser pi, con t entre 0 y 2pi. Y el último lado es el lado izquierdo, que va a ir de arriba a abajo. Ahí se lo vamos a parametrizar con gamma 4, y va a ser igual a pi menos t. No, sería 0 fijo primero, y luego pi menos t, con t entre 0 y pi. Esto es gamma 3 y este es gamma 4. ¿Vale? Entonces, como quiero calcular esta integral de acá, lo que voy a necesitar también son los vectores normales inducidos por por la composición de gamma con sigma. Pues bueno, en la clase anterior también calculé los vectores normales para esta parametrización sigma de acá arriba. Entonces, voy a ponerlos como los vectores normales de sigma tienen la forma parcial de sigma respecto de teta evaluada en teta, phi, cruz, la parcial de sigma respecto de phi evaluada en teta, phi. Estos van a ser iguales a menos r coseno de teta, seno cuadrado de phi, coma, menos r seno de teta por el seno cuadrado de phi, coma, vamos a moverle esto un poquito más para que nos quepa, coma, menos r coseno de phi por el seno de phi. ¿Sí? Entonces, esta es la forma que tienen los vectores ortogonales a la parametrización sigma. Entonces hay que componerlos estos por mis 4 parametrizaciones gamma de cada arriba. Entonces, como pasa esto, se sigue que, se cumple que los vectores normales, vamos a, vamos a ponerlos así. El vector normal de parametrización sigma evaluado en la parametrización phi 1 de t va a ser igual a, la primera coordenada es menos r,
Las primeras coordenadas aquí van a tomar el valor de teta. Van a, ajá, corresponden al valor teta. Entonces va a ser menos r coseno de teta por seno, en este caso de 0. El seno de 0 es 0. Entonces la primera coordenada se va a hacer 0. La segunda va a ser menos r seno de t por seno cuadrado de 0. Otra vez va a ser 0. Y la tercera va a ser menos r coseno de t por seno de 0. Y este es 0. ¿Ok? Pero sabemos también que seno de pi igual es 0. Entonces, eh, el 0, 0, 0 también van a ser los vectores normales respecto a la parametrización sigma evaluada en gamma 3 de t. Entonces, esto es igual a gamma, a los vectores normales de sigma evaluados en gamma 3. ¿Ok? Y pues como estos vectores normales son 0, entonces la integral de el borde de ese en el campo G se me va a anular en estas componentes, ¿no? En estos dos lados del rectángulo, de este rectángulo de acá arriba. Entonces ya estamos cerca de ese 0. Ahora hay que calcular los vectores normales para gamma 2 y para gamma 4. Este 4 me queda un poquito feo. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son esos vectores normales? Primero, los vectores normales para gamma 2 de t. Esto va a ser igual a la primera coordenada siempre es 2pi. Entonces va a ser menos r por coseno de 2pi. Coseno de 2pi es 1. Entonces menos r por seno al cuadrado de t. Coma, menos r seno de 2pi. Pero seno de 2pi es 0. Entonces esto se va a hacer 0. Y menos r coseno de pi. Coseno de, ¿quién? Aquí, si está bien, ahí está. Aquí va a ser menos r por coseno de 2pi, que es coseno de 2pi es 1, es 0. Sí, sí. Coseno de 2pi es 1, perdón. Menos r, coseno de 2pi que es 1, por el seno de t. Perdón, ahí me traba un poquito, pero ajá. Los vectores normales de la parametrización compuesta sigma con gamma 2 van a tener esta forma. Menos r seno cuadrado de t, coma 0, coma menos r seno de t. Y ahora calculemos los últimos vectores normales, que van a ser los de la parametrización 4t, es decir, los del lado derecho del rectángulo. Entonces, menos r coseno de 0, coseno de 0 es 1, entonces lo obviamos, por seno al cuadrado de pi menos t. Coma 0, porque luego sigue menos r seno de 0, seno de 0 es 0, entonces anula toda esa coordenada, y finalmente menos r seno de coseno de 0, que es 1 por el seno de pi menos t. ¿Vale? ¿Y qué me pueden decir de estos dos vectores normales? Los de sigma 2, que ya los de sigma en gamma 2 y los de sigma en gamma 4.
Notemos que en este caso la t sigue variando entre 0 y pi. A ver, vamos a un dibujito rápido, vamos para ver eso. Tenemos nuestro ahí que fue. Tenemos nuestra circunferencia unitaria, como siempre. Qué bonito. Ajá, tenemos esta circunferencia unitaria. Y sabemos que t varía entre 0 y pi. En este caso, digamos que este punto va a corresponder a coseno de t, seno de t. Y acá va a corresponder el punto menos coseno de t, que ya, coseno de pi menos t, seno de pi menos t. ¿Por qué? Porque este ángulo de aquí a acá es t, y este ángulo de acá, pues, este ángulo de acá va a ser pi menos t, porque este de acá va a ser t. Entonces, lo que cambia es el coseno, eso sí, pero el seno se queda igual. Seno de pi menos t va a ser seno de t, porque precisamente t está entre 0 y pi. Y aquí el seno vale lo mismo. Entonces, este valor de aquí va a coincidir con este de acá, y este valor de aquí va a coincidir con este de acá. Bueno, casi va a coincidir con este de acá. Pero recuerden en qué sentido estamos calculando nuestras parametrizaciones. Gamma 2 de t van en un sentido hacia arriba. Entonces, lo que va a pasar aquí es que va a inducir vectores normales que apuntan hacia afuera. Creo que sí, hacia afuera de este rectángulo. Ahora, gamma 4, los vectores normales que genere van a tener la misma longitud, pero como gamma 4 está en un sentido, está haciendo recorrer en un sentido contrario a gamma 2, estos vectores normales van a apuntar en un sentido diferente a los de gamma 2. Lo que le estoy diciendo es que sigma de gamma 2 y sigma de gamma 4 son prácticamente la misma parametrización, pero generan vectores normales en sentido contrario. Entonces, gamma compuesta con sigma 2, sigma 4, vamos a ponerle, va a ser igual a menos sigma compuesta con gamma 2. ¿Ok? Son la misma parametrización, pero generan pero en sentidos contrarios, ¿no? ¿Ok? ¿Más o menos entendí eso? Vale. Entonces, y ya con esto vamos a poder resolver nuestra integral. Se sigue que la integral del campo G, que no sé quién es G, pero no me importa, sobre el borde de S respecto a la parametrización sigma, lo vamos a poder romper en 4.
que sería la integral del campo G sobre el borde S1, es decir, el borde inducido por el primer lado del rectángulo respecto a la parametrización gamma 1 más la integral sobre el campo G del borde S2 respecto a la parametrización gamma 2 más la integral de G sobre el borde S3 respecto a la parametrización gamma 3 más la integral sobre el campo G respecto al borde S4 respecto a la parametrización gamma 4. Y ahora ya sabemos que sigma de gamma 1 generan y sigma de gamma 3 generan dos vectores normales 0, 0, 0. Entonces esta integral se va a anular y esta integral se va a anular. Y pues estas dos se van a anular a sí mismas porque como dije, sigma compuesta con gamma 4 es igual a menos sigma compuesta con gamma 2. Entonces ambos tienen el mismo valor salvo el signo, ¿no? Entonces se van a anular y esto va a ser 0. Y pues como habíamos dicho que F coincide con el rotacional de G, se sigue que pues la integral de F sobre la superficie de S es la integral de rotacional G sobre la superficie de S que coincide con la integral de G sobre el borde de S. Y entonces menos 4pi va a ser igual a 0. Lo cual es una contradicción porque obviamente menos 4pi no es 0. Y pues ya lo que concluimos es que pues F no se puede ver como el rotacional de algún otro campo. Notemos que aquí pues no utilicé absolutamente nada de la definición de G porque no sabemos cómo es G. Simplemente utilizamos la parametrización de mis esferas de radio R y pues la forma que tienen que tener sus vectores normales. ¿Vale? ¿Hay alguna duda? Ajá, entonces ahora lo que hay que preguntarnos es, vale, no todas las F se pueden ver como rotacional de un campo. ¿Cuándo sí se pueden ver? Entonces hay que ver condiciones que me lo permitan. Pues, antes que nada vamos a definir estos campos. Definición, SAF, un campo definido sobre la región 1, que va de R3 en R3, tal que es continua en esta región. Entonces decimos que F es un campo solenoide en U si existe otro campo G definido sobre la misma región de clase C1 en esta región, tal que F de X es igual al rotacional de este campo G para cada X en U. Esa es nuestra definición de campo solenoide. Okay, se parece mucho a la de, como les decía, se parece mucho a la de campo conservativo o campo gradiente, en el que F es de cierta manera la derivada de otro campo. Pues bueno, para encontrar estos campos, nos vamos a apoyar de la divergencia del campo F. Entonces, primero, una proposición. Si F de clase C1 sobre la región sobre la que está definida es un campo solenoide, entonces el divergente de F es igual a 0 para cada X en U. Entonces, de cierta manera, como que esto nos dice que el divergente de F es importante para que este campo F sea solenoide. Así que vamos a probar esta proposición, no es muy difícil, ¿no? Entonces, demostración.
por hipótesis, existe un campo G definido sobre la misma región que F, de clase C1 en U, tal que, pues f de x tiene que ser igual al rotacional de G en X. Y por definición, el rotacional de G es la parcial de... esperen. Ahí. Déjame mover esto un poquito por acá. Y vamos a decir que G es igual al campo PQ y R. PQ, R. Ajá. Entonces, G igual a PQ y R es de clase C1 y es tal que f de x es igual al rotacional de G en X, pero el rotacional de Gx es la parcial de R respecto de Y, igual a en X, menos la parcial de Q respecto de Z, evaluada en X. Esa es la primera función coordenada. La segunda es la parcial de P respecto de Z, evaluada en X, menos la parcial de R respecto de X, evaluada en el vector X, y finalmente es la parcial de X, de Q, respecto de X, evaluada en X, menos la parcial de P respecto de Y, evaluada en X. Pues bueno, esa es mi función f. Y como estamos suponiendo que f es de clase C1, le podemos sacar parciales y por tanto podemos calcularle su divergente. Entonces, el divergente de f en x, pues va a ser la parcial de la primera función coordenada de f, que es esta de acá, respecto de x. Entonces, esto es la segunda parcial de r respecto de x respecto de y, evaluada en x, menos la segunda parcial de q respecto de x respecto de z, evaluada en x. Ahora siguen las parciales de estas dos respecto de y. La segunda parcial respecto de p respecto de y respecto de z, en x, menos la segunda parcial de r respecto de y respecto de x, evaluada en x, y más la segunda parcial de q respecto de z respecto de x, en x, menos la segunda parcial de p respecto de z respecto de y, evaluada en x. Era ahí. Sabemos que las parciales cruzadas siempre coinciden. Y aquí tenemos la parcial de r respecto de x respecto de y, que es lo mismo de esta de acá. Entonces se van a cancelar porque tienen un signo contrario. Lo mismo esta segunda parcial de q y lo mismo esta parcial de p. Entonces este es igual a 0. Por lo tanto, pues la proposición es cierta. El divergente de f es igual a 0 para cada xn. ¿Ok? Bueno, de cierta forma el divergente está relacionado con que una función, bueno, parece que está relacionado con que una función sea solenoide o no en su dominio. Entonces ahora, ¿cuál fue el problema del ejemplo pasado? Entonces, si recuerdan el ejemplo pasado, teníamos la región U que era R3 menos el origen. Entonces,
Mi región no era R3 menos el origen. Obviamente R3 no es un cubo, pero vamos a trabajar con esto. Pues de cierta forma esta región está agujereada y se puede ver más que nada con las esferas que parametrizamos aquí. Teníamos una esfera de radio R centrada en el origen. Y lo que pasa con estas esferas es que sí, esta esfera va a estar contenida en esta región U. El problema es que esta esfera no la podemos, digamos, colapsar a un solo punto dentro de U. ¿Por qué? Porque sigamos, si quisiéramos colapsar esta esfera en este punto X aquí, necesariamente esta esfera en algún momento va a tener que pasar por el origen cero. Y eso quiere decir que la esfera se va a salir de mi región U. Entonces, como que los campos, que un campo sea solenoide tiene que ver con la región sobre la que está definida. No queremos que estas regiones sean agujereadas, queremos que, digamos, que no estén agujereadas o que en el mejor de los casos siempre podamos colapsar superficies a un solo punto. Entonces, vamos a poner eso. El problema con el ejemplo anterior es que la región U igual a R3 menos el origen está agujereada. Es decir, existen superficies S contenidas en U, como las esferas de radio R, centradas en U, en cero, que no se pueden colapsar, digamos, a un punto de U sin salirse de U. Aquí, si me permites esto. ¿Ok? Y de hecho, con el Luis habían visto unas superficies de este estilo. Superficies sobre el plano que se podían, tales que ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Cualquier trayectoria cerrada siempre se puede colapsar a un punto de su región sin salirse de esta región. Y esas cosas las habían llamado regiones simplemente conexas, me parece. O regiones simples. Entonces, vamos a definir algo similar. Voy a bajar este teorema tantito. A aquellas regiones que sí cumplen con esta propiedad, es decir, regiones en las que cualquier superficie cerrada, no me falta ponerle eso, pero cualquier superficie cerrada dentro de ella se puede colapsar a un punto de la región sin salirse de esta región, las llamaremos eh, ¿cómo se llama? Regiones dos dimensionalmente conexas. Regiones dos dimensionalmente conexas. ¿Vale?
Esas son las regiones bonitas para las que podemos asegurar que si un campo está definido sobre esas regiones, entonces estos campos se pueden ver como, o más bien son campos solenoides. Y ese es el teorema de acá abajo. Teorema. Sea F un campo definido sobre una región U de clase C1 sobre esta región, la cual es dos dimensionalmente conexa en U. Si el divergente de este campo es 0 para cada x en U, entonces la región F, entonces el campo F es un campo solenoide en U. ¿Vale? Entonces, este teorema ya me dice cuándo un campo es solenoide y cuándo no. Y se basa en dos propiedades. La primera es que la región está definida sobre que el campo está definido sobre una región dos dimensionalmente conexa, es decir, una región sin huecos, digamos, o sin huecos, ¿cómo decirlo? Muy grandes o que no te permitan colapsar superficies dentro de un. Ahora ese teorema no lo vamos a probar porque tenemos que ver con más detalle qué es exactamente una región dos dimensional conexa y tenemos que considerar todas las superficies cerradas dentro de ella y bla, bla, bla. Entonces son muchos cálculos y hay muchos conceptos más que ver. Entonces no vamos a probar ese teorema, pero sí vamos a probar un teorema similar y es un teorema más fácil. Entonces lo voy a poner aquí abajo. El teorema se parece mucho al que acabamos de ver, simplemente te cambia la región U por otra cosa. Entonces, sea F un campo definido sobre la región U, tal que es de clase C1 sobre esta región U, y además la región U, en vez de pedirle que sea dos dimensionalmente conexa, le pedimos que sea una región estrellada. Si ustedes recuerdan, una región estrellada en cualquier lugar es una región tal que existe un punto dentro de la región, digamos aquí X0, tal que para cualquier otro punto X sobre la región, el segmento que une a X con X0 siempre se queda contenido dentro de la región. Entonces, por ejemplo, imagínense un rectángulo cerrado en R3 va a ser una región estrellada. Nos podemos tomar el centro del rectángulo, nos podemos tomar algunos vértices y la región, ese rectángulo va a ser una región estrellada respecto a cualesquiera de esos puntos. También con las esferas, bueno, con las esferas rellenas, eh, para volver de rellenos y ese tipo de cosas, ¿no? Cilindros también y todos esos más, ¿no? Entonces, esas son las regiones estrelladas y pues, el teorema te dice que si F es un campo de clase C1 sobre una región estrellada tal que su divergente es cero, entonces F es un campo solenoide en U. ¿Vale? Pues bueno, vamos a demostrar este teorema. Entonces, primero vamos a suponer que mi región U es estrellada respecto a el origen. Ese es un poquito de trampa, pero una vez que lo demuestran para el origen, ya lo pueden demostrar para cualquier otro punto X. No vamos a hacer eso, vamos a hacer la demostración para este caso en específico. Y bueno, si mi región no es sellada respecto al origen, esto me dice, o esto quiere decir que si X es un vector cualquiera en U, entonces el vector T veces X va a estar en U
para cualquier t entre 0 y 1. ¿Y por qué? Pues porque como como U es estrellada en X en el origen 0, pues el segmento de la recta que une 0 con el vector X lo podemos parametrizar simplemente, ahí, lo podemos parametrizar simplemente como t por el vector X. ¿Vale? Entonces, U es estrellada respecto al origen. Y ahora vamos a necesitar un campo G definido sobre la misma región, ¿no? Tal que su rotacional coincida con mi campo F. Pero pues no sabemos nada de F y entonces vamos a definir G de la siguiente manera. Definimos G sobre la misma región U como G de X va a ser igual a la integral de 0 a 1. La integral de 0 a 1 de el vector F evaluado en t veces X, producto cruz, el vector t veces X, respecto de t. Ok, como f de t de x es un vector de R3, t veces x es un vector de R3, el producto cruz de esos dos va a ser un vector de R3, y la integral de un vector, de una función real de valor vectorial, pues simplemente vas a meter la integral en cada una de las coordenadas, ¿no? Entonces, G sí está bien definida y todo, ¿no? Entonces, lo que vamos a probar es que el rotacional de este G va a coincidir con mi campo F. ¿Vale? Pues bueno, antes de eso vamos a utilizar un resultado que ya vieron con Luis, me parece. Si F es una función que está definida sobre un rectángulo AB cruz CD contenido bueno, a R, contenido en R2 a R, y G de Y es igual a la integral de AB de F de XY de Y, entonces la derivada de G evaluada en Y va a ser igual a la integral de AB de la parcial de F respecto de Y, evaluada en XY de Y. Esto que quiere decir que si tienes una función definida como una integral, entonces la derivada de la función entra como, como derivada parcial en la función adentro. Y este resultado es para una función de que tiene su dominio en R2, pero se puede generalizar para cualquier Rn. Entonces, esto me dice que las derivadas, de cierta manera, pueden entrar a la integral. Y eso me va a ser de utilidad porque vamos a calcular el rotacional de G. Entonces, aquí, dado que F es de clase C1 en U, se sigue que el rotacional de G en F, el rotacional de G en X, perdón, va a ser igual al rotacional de esta integral. La integral que va a 0 a 1
de producto cruz de f evaluada en t de x con el vector t de x, t de t. Y entonces, como las derivadas siempre entran como parciales dentro de la integral, pues eso me dice que el rotacional entra sin ningún problema dentro de esta integral. Entonces, esto me dice que es igual a la integral de 0 a 1 del rotacional del vector f de t veces x, producto cruz, el vector t veces tx. Respecto de t. ¿Vale? Ok. ¿Dónde? Pues bueno, queremos calcular la integral de este rotacional, pues tenemos que calcular este rotacional. Y aquí es donde se viene lo bueno, porque son muchos cuantitos. Entonces, primero, ¿quién es el rotacional? Espera un tantito. El rotacional de este producto cruz de f evaluada en t veces el vector x con el vector t veces x. Pues esto es igual al rotacional otra vez de, pues este producto cruz va a ser igual a, de una vez lo voy a poner. No, no. A ver, espera. Ajá. Bueno, voy a escribir esto. El rotacional de f evaluada en t de x es p evaluada en t de x con q evaluada en t de x y r evaluada en t de x y esto producto cruz con el vector t de x, t de y t de z. Siendo que el vector x tiene entradas x, y, z. Pues bueno, ahora sí, ¿quién es este producto cruz? Esto va a ser igual a la primera entrada sería t veces z por la función q evaluada en t de x menos t veces y la función r evaluada en t de x. Esa es la primera coordenada. La segunda sería menos t veces z por p evaluada en t de x más la función más t veces x por r evaluada en t de x. Y la última función coordenada sería, ¿quién sería? Sería p, no, sería t de y, t por y evaluada en p de tx menos t veces x por q evaluada en t de x. Sí está bien, ¿no? Ajá. Entonces hay que calcularle el rotacional a esa cosa. Y pues aquí son muchas cuantitas. ¿Qué me dicen? ¿Las desarrollo ya o me salto unas y ustedes ya las van llenando? Vale. Pues me voy a saltar unas. Sí voy, en algún momento tengo que utilizar divergente cero, entonces no voy a saltar todas, pero, pues bueno, calculando el rotacional y juntando unas cosas, esto va a ser igual a 2 veces t por f evaluado en el vector t de x más t cuadrada por el siguiente vector,
y veces la parcial de P respecto de Y, evaluado en T de X, menos Q veces, menos la parcial de Q respecto de Y, evaluado en, me falta el X. O sea, X, la parcial de Q respecto de Y, evaluado en T de X. Puedo poner esta que es un poquito engorrosa, pero sí tengo que, sí quiero explicar. Más Z veces la parcial de P respecto de Z, evaluada en T de X, menos X, evaluada en, por la parcial de R, evaluada en Z, respecto de Z, evaluada en T de X. Y esa es solo la primera entrada. Luego sigue X por la parcial de Q respecto de X, en T de X, menos la parcial de Y por la parcial de P respecto de X, evaluada en T veces X, más, si no mal recuerdo, es Y veces Q, la parcial de Q respecto de Y, menos Y veces la parcial de R respecto de Z, evaluada en T de X, y finalmente, X, la parcial de R respecto de X, evaluada en T de X, menos Z veces la parcial de P respecto de X, evaluada en T de X, más Y veces la parcial de R respecto de Y, evaluada en T de X, menos Z veces la parcial de Q respecto de Y, evaluada en T de X. Ah, ahora, como el divergente de f en x es igual a 0, entonces la parcial de p en x más la parcial de q en y evaluada en x más la parcial de r respecto de z evaluada en x, esto va a ser igual a 0. Pero, ¿qué pasa si multiplico toda esta ecuación por x? Vamos a tener que x por la parcial de p en x más x por la parcial de q en y más x por la parcial de r en z va a ser igual a 0. Entonces, x por la parcial de p en x va a ser menos estas dos de aquí. Pero si se dan cuenta, entonces esto me quiere decir que esta y esta de acá la voy a poder sustituir por la parcial de p en x. Y lo mismo para las de acá abajo. Esta y esta lo voy a poder sustituir por la parcial de q respecto de z por z. Y algo similar para estas dos. ¿Ahí? Entonces, si hacemos todas esas cuentitas, vamos a llegar a que el rotacional de esta cosa, de este producto cruz, va a ser igual a, lo hemos dicho, 2 veces t por f evaluado en t de x, más t cuadrada por la derivada de f evaluada en t veces el vector x respecto de t. Y esta suma de aquí la podemos ver como la derivada del producto t cuadrada por f evaluada en t de x respecto de t. ¿Ok? Es derivada del producto, derivada de t cuadrada
es 2t por f evaluada en t de x más t cuadrado por la derivada de f. Y pues bueno, ya con esto se sigue que el rotacional de g evaluada en x, que yo ya he llegado a que esta era la integral de 0 a 1 de el rotacional de acá arriba, va a ser igual a la integral de 0 a 1 de esta derivada. Y pues dado que estoy integrando sobre una derivada respecto de t, respecto a la variable t, pues el teorema fundamental de cálculo me dice que esta integral va a valer t cuadrada por f evaluada en el vector t de x, evaluada de 0 a 1. Y pues esto evaluado en 0 va a ser 0 porque va a ser 0 por f, va a ser 0. Y solo me va a quedar esto evaluado en 1, que es 1 al cuadrado, que es 1 por f de una vez el vector x, que es f de x. Y pues como f es el rotacional de un campo G, concluimos que f es un campo solenoide en U. ¿Vale? Entonces digo, aquí faltaban varias cuantitas. Pueden intentarlas, yo creo que sí las voy a incluir en el documento que voy a subir, pero pues sí, son bastante rigorosos. Entonces, solo recuerden este detalle, que ya cuando llegan hasta este punto, pues por hipótesis de que la divergencia de f0, podemos sustituir esta de aquí por otra parcial, que es la que nos va a dar la derivada de f en respecto de t. Ese es el único como que detalle importante. ¿Vale? Y finalmente, pues vamos a ver un ejemplo de un campo solenoide. Ahora, muestre que el campo f de y, de x, y, z igual al que habíamos definido hace rato es solenoide en la región U, que igual a todo el espacio menos el eje z negativo. Hace rato lo que fallaba es que estábamos considerando f sobre la región agujereada U, que era todo el espacio menos el origen. Y pues esa cosa no va a ser ¿cómo se llama? Esa región no va a ser estrellada porque si nos tomamos un segmento de recta que pasa por el origen, entonces cualesquiera dos puntos aquí no van a cumplir que todos sus segmentos se quede contenido en U, porque pues atraviesan el origen. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es a todo el espacio quítale el eje negativo Z y quédate con lo demás. Y esa cosa sí va a ser una región estrellada, porque, por ejemplo, si tomas el punto, no sé, 0, 0 y 1, cualquier otro punto lo vas a poder conectar mediante su segmento, mediante un segmento rectilíneo a este punto 0, 0 y 1. Entonces esta región U aquí sí es estrellada y pues por tanto ya de el teorema me dice que sí debería de mostrar que F sí podría encontrar un campo G para el cual su rotacional coincide con F aquí. Entonces vamos a definir definimos el campo G
definido sobre la región U que acabamos de describir. Y lo vamos a definir como G de X, Y y Z igual a, lo vamos a definir por partes. Primero, va a valer 0, 0, 0. Si X cuadrado más Y cuadrado es igual a 0. O bien, si estamos evaluando. No, sí, sí, está bien. X cuadrado más Y cuadrado es igual a 0. Ajá. Es decir, aquí estamos colapsando a todos los puntos en el eje positivo Z, lo que nos restó de cuando le quitamos el eje negativo. Y en otro caso, vamos a darle el valor HI, 0. Cuando X cuadrado más Y cuadrado es distinto de 0. Y pues, ¿quiénes son estos valores H e I? Donde el valor H va a ser igual a menos Y sobre X cuadrado más Y cuadrado por 1 menos Z sobre X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrada a la 1 medio. Y G va a ser definida de manera similar. X sobre X cuadrado más Y cuadrado por 1 menos Z sobre X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrada a la 1 medio. Z. Entonces, pues esta función es un poquito complicada porque es por pedazos y aparte me da estas dos funciones coordenadas, pero ya no lo voy a hacer. Se puede probar. Que G es de clase C1 en U y que el rotacional de G coincide con mi campo F para cualquier X en O. Por lo tanto, F es solenoide en mi región O, en mi región estrellada O. Entonces aquí son muchas cuentitas a seguir, pero lo importante es que, pues sí, si restringimos nuestras regiones a una estrellada y aseguramos que nuestro campo con el que estamos trabajando tenga divergencia cero, el cual ya lo habíamos mostrado en alguna ocasión, en la clase antepasada me parece, pues entonces ya es suficiente para asegurar que nuestro campo es solenoide. ¿Vale? Pues bueno, entonces, primero hay que probar que la región sobre la que estás trabajando es estrellada. Y luego hay que probar hay que mostrar que la divergencia de tu campo sobre el que estás trabajando es cero. Y ya con eso puedes asegurar que tu campo es solenoide. Ahora, pues, ahora si lo que quieres es calcular la integral de ese campo sobre cualquier superficie de tu región, pues todavía te faltaría pues encontrar el campo G, ¿no?
Y eso ya no necesariamente es tan sencillo, pero pues esa parte, ¿no? O de hecho podrías hacer lo que hicimos ahorita en la prueba anterior, definir G como la integral que definimos hace rato. Y pues ya tendrás que hacer todas las cuantitas del rotacional del producto cruz y luego la integral y ya. Con eso obtendrías, muy probablemente obtendrías una función G que te sirva. Pero bueno, entonces eso sería todo por hoy de campos solenoides. Y pues ya retomaremos la siguiente dentro de 2 semanas, ¿ok? Vale, entonces, pues nos vemos. Adiós, bonito fin.